Hola, soy Sensha Studio. Hoy, 20 de julio, se celebran las elecciones a la Cámara de Consejeros en Japón. Se prevé que las políticas futuras de Japón cambien significativamente según el ganador de estas elecciones. Se espera mucha confusión debido a que se pronostica una gran derrota del Partido Liberal Democrático y el primer ministro Ishiba en las elecciones a la Cámara de Consejeros. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Veámoslo de inmediato. Recientemente, el primer ministro Ishiba ha pasado por una época de muchos altibajos. Ishiba dio todo a Estados Unidos. Incluso fue irrespetuoso con ese país y respondió lanzando duras palabras hacia los estadounidenses. Aunque Trump negoció aranceles 7 veces, la carta que recibió resultó en un arancel del 25%, al igual que Corea. Mientras crecía la opinión pública contra el primer ministro Ishiba, su índice de aprobación bajó a 20.8%, el más bajo desde que comenzó su gabinete. Realmente es una situación grave. En junio, cuando Koizumi Shinjiro, famoso por su estilo peculiar, asumió como ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, la aprobación subió ligeramente al 27%, pero volvió a caer al 20.8%. Incluso la popularidad del primer ministro Ishiba está bajando. Una encuesta del periódico Asahi mostró que la popularidad del primer ministro Ishiba fue de 83%, el segundo nivel más bajo registrado, solo superado por el ex primer ministro Asodaru en 2009. Esto evidencia el profundo desagrado hacia el primer ministro Ishiba, con miembros del Partido Liberal Democrático rechazando públicamente apoyar su campaña y criticando sus políticas. Por ejemplo, el senador Aoyama Shigeharu no acompañó al primer ministro Ishiba en su campaña en Osaka el 16 de julio. En su lugar, hizo campaña por su cuenta en otro sitio. El senador Aoyama Shigeharu expresó abiertamente su negativa a hacer campaña junto al primer ministro Ishiba. También criticó abiertamente al primer ministro Ishiba, afirmando que sus políticas de aumentar impuestos sin reducirlos no ganarán votos. Este fenómeno no solo ocurre en lugares específicos, sino en muchos otros, por lo que el primer ministro Ishiba parece enfrentar una crisis bastante grave. La Cámara de Consejeros de Japón, equivalente al Senado, tiene 248 escaños. La mitad de los miembros se elige cada 3 años para un mandato de 6 años. En estas elecciones se elegirán 125 miembros, 75 de distritos electorales con una vacante en Tokio y 50 por representación proporcional. El Partido Liberal Democrático y el Partido Komito buscan ganar al menos 50 de los 125 escaños para conservar la mayoría junto a los que ya poseen. Alcanzar esta meta confirmaría la confianza de los electores. Si el Partido Liberal Democrático logra su objetivo, es probable que el primer ministro Ishiba obtenga el control nacional. Además, si la coalición gobernante no obtiene mayoría en la Cámara de Representantes, podrían disolverla y convocar a elecciones generales. Pero como mencioné antes, la tasa de aprobación del primer ministro Ishiba es del 28%, lo cual es demasiado bajo. Parece improbable que el Partido Liberal Democrático alcance esta meta. La alta inflación y las tensas negociaciones arancelarias con Estados Unidos han generado desconfianza en los votantes hacia el Partido Liberal Democrático y el primer ministro Ishiba, cuya opinión pública es volátil. Incluso la oposición propone reducir el impuesto al consumo, y esta idea gana más apoyo. Según una encuesta de Yomiuri del 16 de julio, es probable que el Partido Liberal Democrático obtenga menos de 36 escaños, su nivel más bajo desde 1989. Se prevé que al Partido Liberal Democrático le será difícil obtener la mayoría de los escaños, incluso sumando los de su socio de coalición, el Partido Komeito. El Asahi también hizo un análisis similar. Se espera que el Partido Liberal Democrático obtenga entre 27 y 39 escaños y que el Partido Komito obtenga entre 6 y 12 escaños. Sumando ambos, tendrían entre 30 y 3 y 51 escaños, apenas superando las 50 escaños. Además, el problema va más allá de las cifras. Este resultado no solo implica una derrota electoral, sino también un probable juicio político contra el primer ministro Ishiba. Porque esta elección no es simplemente una elección más, sino que tiene el carácter de una evaluación intermedia del gobierno de Ishiba. Si el Partido Liberal Democrático y el Komeito no aseguran la mayoría, la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros estarían en una situación donde la oposición tendría la mayoría. En este escenario, el gobierno de Ishiba enfrentaría una grave crisis política que paralizaría casi por completo la administración nacional. El mayor problema es la vida política personal del primer ministro Ishiba. El primer ministro Ishiba sufrió derrotas en las elecciones de la Cámara de Representantes en octubre pasado y en las elecciones de la Asamblea Metropolitana de Tokio en junio de este año. Si sufre una tercera derrota consecutiva en las elecciones de la Cámara Alta,
surgirán fuertes dudas sobre su liderazgo dentro del partido gobernante. Históricamente, ha sido difícil para un primer ministro conservar su puesto en circunstancias parecidas. En 1998, el ex primer ministro Hashimoto Ryutaro anunció su renuncia tras perder en las elecciones de la Cámara Alta. En 2007, el ex primer ministro Abe Shinzo resistió 2 meses tras una gran derrota, pero finalmente renunció. El primer ministro Ishiba también enfrentará una clara responsabilidad. El problema continúa. La lucha por el poder dentro del Partido Liberal Democrático se intensificará y los potenciales candidatos a primer ministro saldrán a la palestra. Se mencionan posibles sucesores como Sanae Takaichi, una conservadora de línea dura, Shinjiro Koizumi, conocido en Corea como Panghol, y Yoshimasa Hayashi, con amplia experiencia administrativa. Si bien el Partido Liberal Democrático elegirá un nuevo presidente, si la oposición mayoritaria apoya a alguien en particular, el partido tendrá que ceder el puesto de primer ministro. Esto significa que podría llevar a un cambio de gobierno. Al final, si en estas elecciones el Partido Liberal Democrático, el Partido Komeito y la coalición gobernante no logran asegurar la mayoría, esto no solo significaría una simple derrota del partido gobernante, sino que podría llevar al colapso de todo el gobierno e incluso a una transformación explosiva en el panorama político de Japón. El primer ministro Ishiba podría perder la estabilidad en su cargo y el control dentro del Partido Liberal Democrático. Estas elecciones no son solo una lucha por escaños, sino un evento crucial que podría ser un punto de inflexión determinante para la continuidad del gobierno de Ishiba y la reorganización total de la política japonesa. Aunque el mandato del primer ministro Ishiba está garantizado, se espera una fuerte presión dentro del Partido Liberal Democrático para que renuncie, responsabilizándolo por la derrota electoral. Aunque el Partido Liberal Democrático elija un nuevo presidente, no se garantiza que esa persona sea designada como primer ministro. Sin embargo, es muy probable que el primer ministro provenga de este partido. Si también pierden las elecciones de la Cámara de Consejeros, se producirá una situación en la que tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, la oposición tendrá mayoría. Si los partidos de la oposición, que tienen la mayoría de los escaños, se unen y apoyan a una persona en particular, el Partido Liberal Democrático tendrá que ceder el cargo de primer ministro. El primer ministro es designado por la Cámara de Representantes, no por la de Consejeros. En esta situación que se deteriora rápidamente, solo queda un escenario óptimo para el primer ministro Ishiba. Esto implica crear un nuevo gobierno de coalición al atraer partidos de oposición, como el Partido Democrático Nacional o el Partido Democrático Constitucional, a la actual coalición gobernante, asegurando así la mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Esta carta estratégica de gran reforma permite fortalecer el poder a pesar de una derrota electoral, mediante negociaciones políticas y reorganización. El primer ministro Ishiba tiene una relación de confianza personal muy sólida con la representante del Partido Democrático Constitucional, Noda Yoshiko, por lo que es posible que se pueda formar una coalición. Sin embargo, la dificultad para ejecutar esta estrategia es muy elevada. La oposición en Japón está sumamente fragmentada en ideología política, base regional y línea política. El Partido Democrático Constitucional es progresista, el Partido Democrático del Pueblo es centrista y el Partido de la Restauración de Japón es fuertemente conservador. Para que estos partidos participen en una coalición con el Partido Liberal Democrático, tendrían que tomar decisiones que sacudirían su identidad y base, lo que podría ser un suicidio político. El primer ministro Ishiba enfrenta críticas por su responsabilidad en 3 derrotas electorales consecutivas: la Cámara Baja, la Asamblea Metropolitana de Tokio y las elecciones recientes. Es inusual en la política japonesa que un primer ministro derrotado en las elecciones permanezca en el cargo. Es probable que aumenten las críticas por falta de legitimidad del pueblo, los medios y dentro del propio partido gobernante. Esta estrategia es una elección que roza el milagro político y la única vía de escape que podría prolongar su vida política. Para el primer ministro Ishiba, recuperar el poder real, asegurando la mayoría en la asamblea, aunque implique una carga política inmediata, es un objetivo desesperadamente necesario. Estas elecciones a la Cámara de Consejeros parecen ser el inicio de un cambio integral que involucra la vida política del primer ministro Ishiba, la estructura de poder del Partido Liberal Democrático y la transformación del sistema político japonés. Hay que estar atentos al auge del partido de participación. En estas elecciones a la Cámara de Consejeros, la regulación de extranjeros ha sido un tema principal. Esto se debe a que, con el aumento repentino de extranjeros que viajan o residen en Japón, han surgido varios problemas sociales. A pesar de los esfuerzos de los políticos, la popularidad del partido de participación sigue en aumento. El partido de participación propone políticas de exclusión total de extranjeros, priorizando a los japoneses. El partido está causando sensación. En las elecciones de la Asamblea Metropolitana de Tokio en junio, obtuvieron 3 escaños y causaron sensación. El periódico Mainichi predijo que el número de escaños, actualmente 1, podría aumentar a entre 8 y 17. Se observa que este podría ser el primer caso en Japón donde un partido de extrema derecha logre legislar e ingresar al sistema institucional. El problema es que este partido de extrema derecha tiene una postura muy negativa hacia Corea.
El Partido de Participación ha dicho que serás tratado como un tonto, al igual que los coreanos. Las políticas que proponen también son todas políticas extremas o basadas en teorías de conspiración, así que está claro que van a sacudir fuertemente la política japonesa. Todo indica que el primer ministro Ishiba perderá estas elecciones. Se espera que el primer ministro Ishiba renuncie. ¿Cómo creen que se desarrollará la política japonesa en el futuro? Me interesa conocer sus opiniones. Por favor, comenten. Concluyo el video, gracias.